Bueno, voy a empezar entonces. Si les parece cualquier cosa me interrumpen, por favor, ¿sí? Dale, doctor. Bueno, ahí se ve la pantalla de trauma ocular, ¿verdad? Sí, Ok, pues yo no les veo ahí. Bueno, ya está. Nosotros habíamos dado hasta traumas químicos. Hablamos del álcalis, vamos a hacer un resumen rápido, y hablamos también del ácido, que son las dos sustancias químicas que se pueden diferenciar entre los diferentes tipos de compuestos. Entre el álcalis y el ácido es más inocuo, o sea, es menos dañino al tejido, sobre todo el tejido del globo ocular, la córnea. Sí, también produce daños tanto autolimitados como a veces más agresivos en la conjuntiva, párpado, como vimos, retracciones y todo eso. El químico le dimos mayor importancia por el accionar y el tiempo que requiere en resolver la sustancia agraviante y por ende el tratamiento inicial que es el lavado. En cuanto al resto de los traumas, si bien son urgencias, nos dan cierto tiempo para poder nosotros prepararnos y tratarlo de la mejor manera. Los traumas térmicos, a ver cómo paso esto, creo que voy a tener que volver a mi pantalla. Bueno, los traumas térmicos generalmente dan erosiones de acuerdo a el tiempo, exposición, superficiales, erosiones superficiales, generalmente a nivel corneal, no abarcan mucho tejido estromal, propio de la capacidad que tiene el párpado de cerrarse en milis y milis de segundos, milis milésimas de segundos que permiten una protección a la córnea. No así, a veces el tiempo de exposición es mínima y ese daño se refleja de acuerdo a la temperatura en una erosión. Las erosiones tienen este aspecto. Nosotros cuando examinamos el ojo erosionado tenemos que delimitar bien la zona y en base a eso tomar diferentes medidas terapéuticas. Pero la principal es la analgesia y sobre todo el control de la reepitelización del tejido corneal. ¿Y eso cómo lo hacemos? Podemos hacerlo con lente de contacto o con oclusiones mismas, ¿verdad? Acá hay otro ejemplo, fíjense cómo se delimita bien la zona lesionada. Esto que se ve en la parte superior es el epitelio corneal engrosado, hematizado, que fácilmente se debería por el calor, por la temperatura. Y es muy doloroso, eso no hace falta ni mencionar lo que significa las molestias que conllevan a eso. Aquí vemos otro de menor extensión. Como yo le había mencionado, fíjense cómo el menisco lagrimal, le decimos nosotros a la película lagrimal próxima al párpado que se pega, ¿verdad? Al párpado por sí está teñido. Fíjese cómo la lágrima está teñida y es la misma sustancia que le había mencionado la vez pasada, que es la fluoresceína, que con la luz azul se vuelve fluorescente. Entonces, esta, esta técnica de examen es muy valioso para nosotros para poder
delimitar bien la lesión y sobre todo hacer su seguimiento y control. No hay mucho que hablar en cuanto al térmico y por radiación, sino también mencionar que los traumas por radiación se asemejan mucho al térmico. ¿Cuáles son los traumas por radiación? Por darles un ejemplo, solemos ver mucho en los pacientes que hacen soldaduras, el famoso miran la luz directamente. La soldadura emite una cantidad extrema de luz ultravioleta y la luz ultravioleta de por sí es dañino, no solamente para el, para el cuerpo, la piel en línea general, sino también para el ojo, ¿verdad? Y produce una quemadura no necesariamente por calor, sino por radiación, como dice su nombre. Por ejemplo, la exposición a la luz solar, ya sea tomando sol o, por ejemplo, en la nieve, ese reflejo que produce la luz solar con el piso y porque directamente no vemos, o sea, usualmente nosotros no miramos directamente al sol, o si no, sí nos dañaría, pero no, como no tenemos esa capacidad de aguantar esa luminosidad, a veces por el reflejo que eso se produce, por ejemplo, en, en la superficie de la nieve o en el agua, eso puede afectar y producir lesiones corneales de diferente magnitud. Por eso que hay que usar lentes de protección para la nieve o para la playa. Cuando hay una exposición extrema a la luz solar, evidentemente ayuda muchísimo, sobre todo a filtrar los rayos ultravioleta que son lo que realmente dañan el tejido. Le había comentado la vez pasada que la regeneración del epitelio corneal es algo rápido en condiciones normales. O sea, un daño epitelial eh, aún extenso en días se regenera el tejido, la piel y se restablece la anatomía normal y por ende la visión se vuelve normal. Bueno, vayamos a los traumas mecánicos. Entre los traumas mecánicos hay que tener en cuenta si es directo o es un trauma indirecto o por sacudida. No necesariamente va al globo ocular, sino que al cráneo encefálica, por ejemplo, es un trauma indirecto que puede afectar estructuras eh, del ojo por el efecto de la inercia, los movimientos bruscos, eso, las sacudidas pueden dar ciertas alteraciones traumáticas en el ojo que influyen en la visión, ¿verdad? Vamos ahora a hablar de lo que es el mecánico directo. Los mecánicos directos se dividen a través, o mejor dicho, se subdividen en cerrados y abiertos. En los traumas mecánicos, tanto cerrados como abiertos, vamos a hablar de tres subtipos que dependen del tipo de trauma, el grado, la zona y la pupila. ¿A qué se refiere el tipo? El tipo puede ser por contusión, si estamos hablando de cerrado, no hay una solución de continuidad de globo ocular. Nuestra referencia va a ser el globo ocular para, para, para decir que es un trauma abierto o es un trauma cerrado. Es en referencia al globo ocular. El tipo contusión y el tipo laceración. La laceración, si bien ya hay una solución de continuidad, por ejemplo, en esta imagen vemos un elemento cortante sobre la córnea con una solución de continuidad del epitelio corneal. En realidad es un trauma abierto si tenemos de referencia a la córnea, pero si tenemos de referencia al globo ocular, es un trauma cerrado. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros vamos a referirnos de si es abierto o cerrado, nuestra referencia es el globo ocular. Bueno, en cuanto al grado, depende de la zona afectada, o sea, perdón, depende de la agudeza visual. Si la agudeza visual se encuentra
mejor o igual a 20-40, entonces es un trauma de grado uno. Tipo contuso, grado uno, entonces nosotros ya nos orientamos a qué tipo de trauma es. Grado 2, entonces cuando se ve mayor afectado la huesa visual, grado 3, grado 4, grado 5, consecutivamente. Fíjense el trauma SPL, o sea, el grado 5 habla SPL. SPL significa SPL o NPL, que es otra sigla, significa sin percepción luminosa o no percibe la luz. Ahí sí ya es un trauma muy severo, por más que quizás microscópicamente o macroscópicamente uno ve el ojo y no hay un daño aparente, sí, eh, es como hablamos en la clase pasada, es la huesa visual es uno de los factores de pronóstico más importantes en la recuperación de ese ojo. Y si encontramos un ojo sin proyección luminosa, probablemente hay una desconexión total del globo ocular con la parte neurosensorial cerebral. Por dar un ejemplo, una decapitación del nervio óptico, por ejemplo. Entonces, esos son los grados. Las zonas sí depende de la localización del elemento contuso. Entonces, zona uno abarca las siguientes estructuras: conjuntiva, córnea, esclera. Zona 2, segmento anterior y cristalino. Y zona 3, perdón, 1, 2. Y zona 3 ya cuando abarca estructuras más profundas del globo ocular. O sea, cuando el daño se ve afectado a ciertas estructuras. Por ejemplo, eh, vamos a ver ejemplos después. La pupila también, como habíamos mencionado, es un elemento que aporta bastante datos, sobre todo si las vías nerviosas están eh, indemnes o se encuentran, por decir así, dañadas. Entonces hablamos del defecto pupilar aferente relativo o lo que nosotros llamamos el signo de Marcos 1. El defecto pupilar relativo, pupilar aferente relativo significa que normalmente, si ustedes se fijan ahí en la imagen, nosotros al colocar una luz sobre el ojo, la pupila tiende a cerrarse, ¿verdad? Pero, como en este caso, fíjense, la luz va hacia el ojo contralateral y vemos que la pupila se dilata, entonces hay un defecto al reflejo pupilar. A eso llamamos defecto pupilar aferente relativo o signo de Marcos 1. Entonces, eso nosotros tenemos que escribir cuando examinamos un paciente con trauma. Viene, por ejemplo, un paciente con trauma de tipo contuso, grado 1, zona 1, sin defecto pupilar aferente relativo, entonces ya tenemos idea de la gravedad del caso, ¿verdad? Es para hablar de es como cuando referimos un paciente o de alguna manera eh, hablamos a otra persona, a otro colega de la severidad del cuadro, entonces todos estos datos son importantes al referir al paciente. Bueno, un trauma contuso tiene efectos sobre la zona de impacto y como el ojo, una estructura cerrada por la, por por ese rasgo anatómico, puede tener daños secundarios, no necesariamente en la zona de impacto, por la onda expansiva. Fíjense, el impacto se produce en la región anterior, el ojo como pierde su estructura, eh, eh, se deforma, como muestra la figura, produce un daño en la zona de impacto, hay un sangrado en el ángulo, eh, esa onda expansiva se traduce a un
impacto a nivel de la cara posterior en la retina, por ende puede haber un edema, donde marca D2 hay un edema subretiniano secundario a la zona de impacto. Acuérdense que al producirse esa deformación del ojo, se puede desgarrar como figura acá la retina. Eso puede también producir un daño, una hemorragia, puede producir una rotura, un agujero, un desgarro. También, fíjense, ¿se acuerdan que el humor vítreo tenía zonas de adherencia importantes? Bueno, esas zonas de adherencia pueden producir un desgarro a nivel del nervio óptico, a nivel de la mácula, producir agujeros maculares, ¿verdad? Sobre todo en las zonas donde hay una adherencia firme del vitrio, que es en el ecuador, hacia la zona de la transición entre la retina y la vía pars plana, donde es la zona de adherencia de mayor vitrio. O sea, los desgarros generalmente de retina se encuentran hacia la periferia retiniana y el, por decir así, el desprendimiento del vitrio de la mácula o del nervio puede producir también un- una rotura a ese nivel y dañar, obviamente, la visión, ¿verdad? Bueno, a veces se nos presenta en el consultorio de estos casos, vienen desesperados porque de alguna manera tiene una hemorragia y generalmente la gente de forma popular le llama como así mismo, ¿verdad? Tuve una hemorragia en el ojo, ¿verdad? Esto no es sino algo relativamente benigno, ¿verdad? Que es una hemorragia a nivel del espacio subconjuntival, de la conjuntiva y la esclera. Eh, a veces existen traumas contusos, por ejemplo, en el reborde orbitario o sobre todo aledañas al globo ocular, que producen un sangrado en el tejido celular subcutáneo y esa sangre va bradando, va buscando espacio y como la órbita es una zona de declive, tiende a arrojarse esa sangre buscando su tercer espacio a ese nivel y como esa sangre se puede eh, expandir a través de ese tercer espacio, vamos a decir, porque es un espacio que no existe, entonces dan hemorragia eh, subconjuntival. Es por eso ese fenómeno que a veces nuestro paciente se golpea en la frente y al día siguiente aparece con el ojo rojo, ¿verdad? Es muy típico. Entonces, es un signo bastante frecuente. A veces no necesariamente está relacionado a un trauma. ¿Cuáles son las causas de hemorragias subconjuntivales? Hemorragias subconjuntivales está muy relacionado también a la maniobra de Valsalva, efectos de aumento de la hipertensión o la presión intracraneana, como por ejemplo el simple hecho de vomitar. Las arcadas que produce el vómito aumentan la presión intracraneana y puede generar hemorragias en los vasos a nivel de globo ocular, porque es la zona más débil, por decir así. Entonces, por eso es que hay muchos casos donde vos le preguntás una historia de vómito y es eso, ¿verdad? Viene con una hemorragia subconjuntival. Aquellos que tosen mucho, aquellos tosedores crónicos frecuentemente tienen. La hipertensión arterial también puede producir hemorragia subconjuntival, un cuadro de hipertensión en el cual la presión está muy elevada, puede producir microsangrados a nivel de la conjuntiva y dan hemorragia subconjuntival. A veces el simple hecho de
de que se le vaya un objeto al ojo y el simple hecho de manipular el ojo puede desencadenar una hemorragia subconjuntival. Eh, las personas con dificultad en la micción, personas con dificultad para ir de cuerpo, que hacen el esfuerzo de pujar. De hecho, la maniobra de Valsalva se describió en las parturientas, que eran por el esfuerzo extremo que hacían para pujar durante el trabajo de parto. Entonces, es lo que vemos. Solemos ver, no necesariamente está relacionado a un trauma, pero puede coexistir con un trauma contuso sobre todo. La córnea. Este es un trauma contuso de córnea. Fíjense, la córnea pierde su transparencia, se produce un edema difuso. Obviamente hay una alteración importante de la agudeza visual. Esta imagen no es muy notoria, pero es una imagen con mayor aumento, nomás donde se ven estos pliegues, vamos a decir, en la córnea. Fíjense acá se nota bien. Estos son pliegues de la membrana de Descemet. Es como que se va despegando el estroma de la membrana y del endotelio, y, y al desprenderse el endotelio, por decir así, hay una dificultad en deshidratar la córnea para mantener la transparencia y se dematiza la córnea, y inclusive puede generar una importante baja de visión. Bueno, epitelizaciones corneales también en traumas contusos obviamente pueden haber, ¿verdad? No necesariamente en térmicos y quemaduras. Es muy frecuente encontrar cuerpo extraño de cualquier tipo, ¿verdad? Generalmente son los que manipulan el esmeril y liberan esas chispas, que son pedazos metálicos que por su incandescencia van y se alojan en la córnea. Ese es un trauma contuso en realidad porque no perfora el globo ocular, pero sí daña bastante la córnea. Es importante notar también aquí en dónde se aloja ese cuerpo extraño, si es a nivel o fuera del eje visual. Acuérdense que el eje visual nosotros consideramos los 2 milímetros centrales de la córnea. Cualquier objeto que esté fuera de estos 2 milímetros centrales no debería afectar en demasía la agudeza visual, pero sí es molestoso porque es muy sensible, duele. Duele, a veces los pacientes no pueden dormir, aún con analgésicos. Fíjense este ejemplo, acá hay un cuerpo extraño, metálico aparentemente, y generalmente cuando el cuerpo extraño está alojado ahí por mucho tiempo, porque hay gente que viene después de días, semanas, meses, empieza ya a llamar vasos, le decimos. Fíjense como que se va vascularizando al nivel del cuerpo extraño tratando de eh, defenderse del organismo, ¿verdad? Lo que suele pasar mucho también es esto. Fíjense que en realidad hubo un cuerpo extraño metálico, pero quedó ahí un resto, le dicen. Pero en realidad no es un resto, es el halo de óxido que estuvo, que la lágrima estuvo en contacto con el metal y formó un material oxidado pegado a la córnea que no sale fácilmente. Esto como se saca en consultorio, se pone anestesia tópica, una vez que el paciente esté bien anestesiado, generalmente se libera con aguja, o nosotros tenemos como un tornito que es mejor porque podemos limpiar la superficie bien y no dejar restos, y aparte dejamos bien homogéneo, ¿verdad? A veces con la agujita, como tiene una puntita, eh, siempre corremos el riesgo de perforar la córnea por lo fina que es. Acuérdense que la córnea mide entre 500 y 600 micras, entonces fácilmente se te va la mano y se perfora el ojo, ¿verdad? Y aparte la puntita no es tan homogénea, entonces
la superficie queda bastante irregular. Entonces tiene su técnica para sacar esto, no es así nomás. Otro dato importante que a veces sucede, doctor, se me fue algo, una arenita, no puedo dormir cada vez que parpadeo, me raspa demasiado el ojo y yo reviso, me revisé, me lavé, no logré sacar. Hay que hacer una versión del párpado y generalmente cuando vertimos el párpado, a veces es mínimo, imperceptible, hay alojado un cuerpo extraño en la conjuntiva tarsal. Bueno, esto es un trauma contuso cuyo desenlace fue un sangrado a nivel de la cámara anterior. Un sangrado en cámara anterior se llama ifema. El concepto de ifema entonces es sangre en- alojado en la cámara anterior que con un nivel líquido, fíjense ahí. O sea, no necesariamente tiene que tener un nivel, pero a veces es evidenciable y se nota un nivel líquido porque la sangre es más pesada y sedimenta. Entonces, tenemos situaciones donde el ifema es total y a veces, a consecuencia de eso, por la degradación de la hemosiderina y la degradación propia de la sangre deja el hierro, se impregna la córnea, sobre todo al endotelio, y puede quedar como secuela ese leucoma corneal endotelial que es producto de la degradación de la sangre. Realmente eso si queda es algo difícil de solucionar y no se le desea a nadie. Entonces, cuando hay un ifema total, tiene su técnica también, o sea, tiene sus indicaciones específicas para entrar y lavar esa sangre, ¿verdad? Por el riesgo que existe de la impregnación hemática de la córnea. Pero si un tramo contuso y no existe o existe una presión intraocular muy elevada, tenemos que evaluar bien en entrar porque eh, al hacer una paracentesis y desinflar el ojo, por así decir, por darle una palabra, o descomprimir el ojo de forma brusca, puede generar otros problemas, ¿verdad? Entonces, esto se puede lavar, de hecho, eh, no siempre hay que hacerlo, pero cuando las presiones intraoculares no se controlan, es necesario hacerlo. El ifema a veces puede ser, como dije, microscópico, no se ve, solamente podemos verle con microscopio propiamente dicho, con la lámpara hendidura en el consultorio. Entonces, en base a eso, se hizo una clasificación y se lo fue denominando microscópico, grado uno cuando el nivel de sangre es menos a un tercio, grado 2 cuando es entre un tercio y la mitad, y grado 3 cuando es más del 50% y 4 cuando abarca la totalidad. La indicación del lavado, como dije, cuando tenemos presiones altas, no controladas, por más de 7 días hay que lavar. O si no, esperar siempre esperamos que se reabsorba el sangrado. Nunca nos apuramos en entrar a lavar. Pero si las presiones no se controlan, a consecuencia de, obviamente, esa obstrucción del trabeculado, nos urge a veces hacerlo. Otro fenómeno que sucede mucho en los traumas contusos son las cataratas traumáticas, que tienen este típico aspecto que le llamamos en roseta, por lo similar a una rosa. Un aspecto en roseta del cristalino nos hace pensar en la posibilidad de que ese ojo alguna vez tuvo un trauma ocular. A veces no aparece inmediatamente, a veces aparece
después de años. Van perdiendo las estructuras, se van alterando las estructuras del cristalino, las fibras del cristalino se van opacificando y puede aparecer en diferentes épocas. Puede ser en semanas, meses, años, pero ese es el típico caso de catarata traumática que vamos a adentrarnos más en la clase de catarata, ¿verdad? Ahí tenemos otro ejemplo. Fíjese, es de un reflejo contraluz que se hace con el microscopio, que se llama una técnica de transiluminación, donde vemos el reflejo rojo y la catarata en roseta. A veces se produce una diálisis de, de las células de zinc y por ende ese cristalino se luxa. Decimos luxación prácticamente completa cuando a la cavidad vítrea. Y cuando en parte se luxa, subluxación. Obviamente, esas son las terminologías. Este es un caso subluxado porque no cayó totalmente, está todavía en el eje visual, pero se nota bien. Este supuestamente era una foto, un cristalino que fue a la cámara anterior, pero para mí este es un lente de contacto. No, no tiene nada que ver. Este sí, es una catarata eh, que, que se luxó a la cámara anterior. Fíjense en estos casos. Y a veces ese cristalino se luxa, que es lo habitual, si es que ocurre algo muy traumático, se luxa la cavidad posterior, la cavidad vítrea. Y eh, en estos casos, la ecografía es un método auxiliar de diagnóstico muy importante para saber la localización y si también existe un daño de la retina, ¿verdad? La ecografía también puede detectar la integridad de la cápsula de cristalino, sobre todo la posterior, porque es muy importante saber si tenemos una catarata traumática o una luxación de cristalino. Es importante saber la integridad de la cápsula, porque nosotros, acuérdense, y si no lo dije antes, lo voy a volver a repetir, utilizamos la cápsula de cristalino para poder colocar un lente intraocular y restituir el poder dióptrico que proporciona el cristalino para poder ver. Acuérdense que es un sistema óptico, entonces si se saca cristalino, sacas también poder dióptrico y por ende tenés que restituir ese poder dióptrico. Por eso es que los lentes intraoculares tienen diferentes grados, diferentes poderes, y para poder implantar un lente, en la mayoría de los casos necesitamos que nuestra cápsula esté íntegra. Se puede también implantar lentes con diferentes técnicas, ya sea suturando a la esclera o poniendo en la cámara anterior, entonces que tienen sus pros y contras, todos tienen sus pros y contras. Pero este dato que nos aporta la ecografía ante una posible rotura de la cápsula posterior es algo muy importante. Bueno, el iris también es una estructura muy sensible y, y bueno, el iris es muy importante. Entonces, estas son las lesiones que se pueden producir a nivel del iris, que nosotros le decimos iridodiálisis cuando es solamente el iris o si afecta también el lugar de inserción a nivel del músculo ciliar, decimos ciclodiálisis. Obviamente es más severo cuando se lesiona la inserción del iris en el músculo ciliar por el hecho que ahí se encuentra el sistema de drenaje del humor acuoso y si se altera ese sistema puede haber una hipertensión secundaria, o sea, un glaucoma secundario. El iris también es muy sangrante, entonces a veces un daño en el iris puede conllevar a un sangrado importante y por ende un aumento en la presión intraocular. Y también el iris, la función principal es regular la entrada de luz a la retina. Es su función principal a través de la pupila. Entonces,
Imagínense si se daña el iris, entonces el paciente va a tener mucha fotopsia y realmente es muy molestoso la luz para poder enfocar. Este otro ejemplo, y este es una imagen de una lupa especial que tenemos que se apoya sobre la córnea que nos permite ver esta zona del ángulo. Este es una iridodiálisis porque el iris está insertado todavía en el músculo ciliar, no hay un- una lesión del músculo ciliar, solamente el iris. Acá hay otro ejemplo. Acá ya es más o menos compartido. Acá ya vemos que hay una lesión del músculo a nivel del ángulo. Este es el ángulo camerular. Entonces, eh, hay un mal que se llama el mal de los 60 días, donde aumenta en forma súbita la presión intraocular debido a que el trauma contuso produce una fibrosis importante del trabeculado y eso conlleva a una eh, dificultad en el drenaje del humor acuoso y por ende aumenta la presión intraocular. Acá hay otro ejemplo, todo eso es con lupas especiales, no es que se ve así nomás. El comotio retinal es el edema, famoso edema de Berlin, que llamamos nosotros, que da una palidez en la retina por el hecho de que, por el hecho, fíjese acá está pálido, acá hay una zona pálida, por el hecho que hay un edema a nivel de las células fotorreceptoras, no a nivel eh, intersticial, sino no entre las células, sino en la célula, y eso conlleva a una alteración propiamente dicha en la retina. No hay un desprendimiento de retina, pero hay un edema eh, de esos fotorreceptores. Fíjense acá, esta es la imagen más elocuente y didáctica de describir el conmotio retinal. La diserción de la base vítrea, creo que ya había mencionado de alguna manera, la base vítrea decimos en la región anterior, donde abarca los 2 milímetros posteriores a la hora serrata y los 3 milímetros anteriores. Esa es la base vítrea y es la zona donde comúnmente hay que revisar exhaustivamente para descartar un desgarro retiniano, porque el vítreo es el que por su adherencia firme y la onda expansiva propiamente producto del impacto hace que se desgarren en esa zona. Y eso vemos con ciertas lupas especiales y con un sistema de prisma que se llama eh, binocular indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque nos da una imagen invertida, indirecta, de mayor tamaño. Y podemos ver este aspecto al examen de fondo de ojo. La coroides, que es la estructura que vemos acá en D2, eh, acuérdense que la coroide es un seno de vasos, o sea, la coroide constituye el principal eh, nutriente vascular de las capas externas de la retina, o sea, hacia las capas de las células fotorreceptoras. Entonces, haber una rotura puede haber una hemorragia masiva a ese nivel y eso es realmente grave, ¿verdad? Porque cómo accedes hasta esa zona, ¿verdad? Es difícil, a veces hay que operar y drenar la coroides. Y a veces el aspecto es este, ya cicatrizado, y bueno, esto sí es devastador cuando, fíjense en esta imagen, esta es la región macular y justo la rotura de la coroides se ve en, en el área macular, por ende la hueso visual es muy pobre a consecuencia de eso. Y a veces sucede que no está en el área macular o está fuera del área macular y bueno, no se altera mucho la visión central sobre todo. ¿Ok?
Las roturas retinianas también mencionamos. Las roturas retinianas, mientras esté pegado a la retina, es fácil de solucionar, pero eh, de forma preventiva se hacen sellados de láser alrededor de la rotura o el desgarro para evitar que el líquido eh, que existe en la cavidad vítrea orade entre sus capas y desprenda la retina. Este es una rotura retiniana, aún, fíjense acá ya se ve prácticamente la corolla ya no está vascularizada acá, no se ven los vasos, las arteriolas, mejor dicho, fíjense acá, pero la retina está pegada. Y a través de este desgarro ahí entra el líquido y levanta la retina. Este es otro ejemplo de desgarro. Y este es lo peor, cuando esas roturas producen un desprendimiento de retina. Fíjense, así se ve el desprendimiento de retina, un poco más pálida, se ven esos pliegues blancos, los vasos y se ven bolsas de líquido subretiniano. Este es otro ejemplo. ¿Viste? Estos pliegues, este es el aspecto de un desprendimiento de retina. La ecografía sigue siendo un dato muy importante. El tiempo de aparición de desprendimiento de retina es muy importante, porque la gente piensa que se golpea y ya tiene desprendimiento de retina, y no es así. Inmediatamente es el menor de 12% de los pacientes eh, que tienen un desprendimiento de retina, es de forma inmediata. O sea, considerando los pacientes que tienen desprendimiento de retina, el 12% de ellos es en forma inmediata. Generalmente el 30% es a partir del mes. ¿Ok? Y así sucesivamente. Cuando más pasa el tiempo, como que aparecen más, porque a veces los desgarros son mínimos y uno no le da, o uno no pilla, no se da cuenta, no hace el diagnóstico, entonces se va desprendiendo lentamente hasta que después de un tiempo, ya sea 8 meses o años, 3 años, por eso se dice que un desprendimiento de retina post-trauma puede aparecer años después de un trauma, así, al igual que la catarata, ¿verdad? Y es ahí donde radica la importancia de un examen de retina periférica. Hay que encontrar los desgarros, posibles desgarros, consecuencia de un trauma, ya sea mínimo. Doctor, se me fue el dedo por el ojo, mi famoso, las mamás, dice, mi bebé me golpeó con su dedo y después de eso me recuperé bien, pero después de una semana empecé a ver borroso, ¿verdad? Traumas mínimos a veces producen pequeños desgarros y hay veces donde hay un defecto de fábrica, hay un afinamiento de, de las paredes de la retina, hay agujeros eh, que uno lo trae de nacimiento o hay zonas adelgazadas de la retina y bueno, como que se ven favorecidos con ese factor y ocurren los desgarros más fácilmente. Hay personas que se golpean tremendamente el ojo y ni un desgarro tiene, o sea, hay de todo. Entonces, pregunta examen, ¿cuándo aparecen los desprendimientos de retina? Inmediatamente, en la mayoría de los casos, no. Generalmente aparece luego de un tiempo. Este es lo que yo le había mencionado, así se ve el aspecto del agujero macular. Este en realidad es muy grande, ¿verdad? Generalmente, a veces el agujero macular es un puntito, micras. Acuérdense que la región macular central, donde hay foveola, es más o menos 500 micras, más o menos, y el diámetro del disco como referencia es entre 1500 micras, ¿ok? O sea, esto tiene 1500 micras y la región foveal tiene 500 micras, por tanto, este agujero es enorme. No es tanto así, pero lo traigo a modo de ejemplo. Bueno, vamos a dejar por aquí hoy, 40 minutos. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se volvieron todas ya? Todo claro, doctor. Todo claro.
Bueno, entonces nos va a quedar la clase de trauma abierto, que es extensa también, y tocar algunos detalles del tratamiento de ambos, ¿ok? Vamos a coordinar con Arami a ver cuándo. Estamos bien, realmente tenemos tiempo todavía, no se desesperen, adelantamos mucho con las clases de la doctora Delia y creo que vamos bien. Entonces voy a coordinar con Arami a ver cuándo continuamos con nuestra clase, ¿les parece? Dale, Dale, doctor. doctor. Bueno, que tengan buena tarde, hasta luego. Igualmente, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.